Si tengo dos cajas del mismo tamaño y lleno una con pelotas de béisbol y la otra con pelotas de básquet, ¿cuál de las dos cajas tendrá más pelotas? La de béisbol, porque esas pelotas son más pequeñas y ocupan menos espacio, entonces caben más en la misma caja. Podemos concluir entonces que el tamaño de las pelotas y la cantidad de pelotas que caben son inversamente proporcionales. ¿Pero qué significa eso? Miremos un ejemplo más matemático. Si dividimos 100 entre 2, nos va a dar 50. Si dividimos 100 entre 5, nos va a dar 20. Y si dividimos 100 entre 10, nos va a dar 10. Entonces nos podemos dar cuenta de algo aquí. Conforme nuestro denominador se va haciendo más grande, pasamos de 2 a 5 y de 5 a 10, nuestro resultado se va haciendo más chiquito. Tuvimos 50 con 2, pero con 5 ya solo tuvimos 20 y con 10 tuvimos 10. Entonces, conforme este valor que está en el denominador se va haciendo más grande, nuestro resultado va haciéndose más chiquito. Ahora aquí tenemos un caso contrario. Tenemos que el denominador va disminuyendo. Pasamos de 16 a 10 y de 10 a 2. ¿Qué pasa con nuestros resultados? Bueno, conforme vamos disminuyendo el denominador, nuestras respuestas van aumentando. Con 16 tuvimos 5 y cuando disminuimos a 10 tenemos 8 y cuando disminuimos a 2 tenemos 40. Si este disminuye, entonces este va a aumentar. En el caso anterior teníamos lo mismo pero planteado de diferente manera. La clave está en entender que estas variables tienen la cualidad de que si uno disminuye, el otro aumenta. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si cuando una aumenta, la otra disminuye, y viceversa. Si una va para arriba, la otra va a tener la tendencia a disminuir. El tamaño de las pelotas es inversamente proporcional a cuántas caben, porque si las hacemos más grandes, menos pelotas van a caber. Y si hacemos que ocupen menos espacio, más pelotas vamos a poder hacer que quepan en una misma caja. Bueno, pero ahora en los ejemplos anteriores, si se pudieron dar cuenta, el 100 y el 80 jamás variaron. El tamaño de la caja en nuestro ejemplo jamás varió tampoco. Cambiamos el número de pelotas que cabían y su tamaño, pero la caja se mantuvo igual. ¿Qué pasaría si tuviéramos una caja más grande? Bueno, si antes cabían 4 pelotas de básquet, ahora van a caber 6. Y fíjense que no estamos cambiando el tamaño de las pelotas ahora, solo cambiamos el tamaño de la caja. Las pelotas se quedan iguales de tamaño y lo que cambia es la cantidad, porque nuestra caja se hace más grande. Caben más pelotas mientras nuestra caja se hace más grande. Veámoslo otra vez con un ejemplo matemático. 10 entre 2 nos va a dar 5. 50 entre 2 da 25 y 100 entre 2 da 50. Aquí hay algo a destacar. Las veces anteriores, el número que no variaba era el que estaba en color rojo. Ahora el que no varía es el que está en color negro, ¿no? Ahora lo que estamos cambiando es el numerador. Y vamos a ver que conforme aumentamos el numerador, nuestro resultado también aumenta. Cuando pasamos de 10 a 50, nuestro resultado pasó de 5 a 25. Y cuando pasamos de 50 a 100, nuestro resultado aumentó de 25 a 50. Lo importante es que las dos variables hacen lo mismo. Si una aumenta, la otra también. Ahora, ¿qué pasa si vamos disminuyendo el numerador? Aquí tenemos que si pasamos de 20 a 10, nuestro resultado baja de 4 a 2. Y si disminuimos de 10 a 5, nuestro resultado también disminuye de 2 a 1. Esto otra vez demuestra que son cantidades directamente proporcionales. Si una disminuye, la otra también disminuye. Realmente yo considero que este tema es bastante fácil, solo tienen que saber que cuando dicen directamente proporcionales es que si una aumenta, la otra también lo va a hacer, o sea, van a hacer lo mismo, ¿no? Si una disminuye, la otra también va a disminuir. Y si son inversamente proporcionales, van a ser, entre comillas, lo contrario. Si una aumenta su valor, la otra va a disminuir en valor. Este concepto nos podría ayudar a entender cosas como la segunda ley de Newton, en la que se explica que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto porque si despejamos aceleración de la fórmula de fuerza, tenemos que aceleración va a ser igual a fuerza entre masa. Y podemos encontrar justo lo que les acabo de explicar. Fuerza está en el numerador, entonces la fuerza es directamente proporcional, porque si la fuerza aumenta, la aceleración también lo va a hacer. En cambio, la masa está en el denominador, entonces si la masa aumenta, significa que la aceleración va a tener que disminuir, y por eso son inversamente proporcionales. Pero ojo,
Hasta ahora llevamos asumiendo que si una aumenta, la otra igual, si son directamente proporcionales o así, sin tomar en cuenta que la tercera variable también podría estar cambiando. ¿A qué voy con esto, no? Que si supongamos que pasamos de tener una fuerza de 10 newtons entre cierta masa a tener una fuerza de 20 newtons, como la masa se mantuvo constante y aumentamos la fuerza, la aceleración también va a aumentar, ¿no? Como los ejemplos que ya hemos visto anteriormente, la cosa está en que si la masa no se mantiene constante, y supongamos que pasamos de tener una aceleración con 10 newtons de fuerza y una masa de 5 kilogramos, pero ahora tenemos una aceleración relacionada a 20 newtons de fuerza, pero nuestra masa también aumenta a 10 kilogramos, ¿qué creen que va a pasar aquí? Podrían pensar que pues la aceleración va a aumentar, ¿no? La fuerza está aumentando. Tendría sentido, pero nuestra masa también aumentó. ¿Y qué dijimos? Si nuestra masa aumenta, la aceleración tendría que disminuir. Entonces, aquí hay un problema, porque aumentamos fuerza, entonces aumentamos aceleración, pero aumentamos masa, entonces disminuimos aceleración. Suena como que si las palabras estuvieran cancelando a sí mismas. Y es justo lo que pasa, porque si medimos la aceleración acá, vamos a tener una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí, aunque cambiamos las variables, tenemos 20 newtons y 10 kilogramos, vamos a volver a tener una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración permanece igual. Es como si el efecto de la variable inversamente proporcional compensara el efecto de la directamente proporcional. O en términos como súper simples, sería como si la fuerza estuviera empujando a la aceleración hacia arriba y la masa la estuviera empujando para abajo, así que al final la aceleración no se mueve del lugar. Otro ejemplo súper común de esto es la densidad. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Y aunque tengamos muchísima masa, lo que al ser directamente proporcional a la densidad haría que tuviéramos muchísima densidad, si tenemos un volumen también muy grande, al ser inversamente proporcional a la densidad, el volumen grande va a contrarrestar ese efecto y ya no vamos a tener tanta densidad. Justo por lo que acabamos de explicar, ¿no? Mucha masa, mucha densidad, pero mucho volumen, poca densidad, entonces ya no termina pasando nada. Un tipo de problemas como común que se les pueden plantear con esto es como ¿cómo podríamos hacer que la densidad sea muy grande? Literalmente, si estos dos términos nos cooperan. Necesitaríamos una masa muy muy grande y un volumen muy pequeño. Porque si tenemos un volumen muy pequeño y una masa muy grande, por el tipo de proporcionalidad que tienen, las dos terminan empujando a la densidad hacia arriba y así logramos tener una densidad más grande. ¿Cómo podríamos hacer que la densidad sea muy pequeña? ¿Y por qué esto hace que existan los globos aerostáticos?